Alejandro Magno, uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la historia, irrumpió en la escena antigua para cambiar el curso de la civilización occidental y oriental. Su meteórica carrera como conquistador comenzó en su Macedonia natal y se extendió rápidamente por todo el Próximo Oriente, enfrentándose y sometiendo a los poderosos imperios de su época, desde Persia hasta Egipto y la India. Alejandro no solo expandió su territorio, también forjó un vasto imperio que difundió la cultura helénica, creando una síntesis cultural sin precedentes que dejó una huella imborrable en la historia. La grandeza de Alejandro no se limitó a sus victorias militares. Su ambición y visión transformaron a un joven monarca en una figura casi mítica, convirtiéndose en el último gran héroe de la civilización helénica. A través de sus campañas, se erigió como un símbolo de poder y de la capacidad humana para superar límites aparentemente insuperables. La ciudad de Alejandría en Egipto, que él fundó, se convirtió en un faro de conocimiento y cultura, preservando su legado mucho después de su prematura muerte en Babilonia. En este vídeo, exploraremos la fascinante vida de Alejandro Magno, desde sus primeros años, anécdotas de su juventud y su campaña en Grecia. Alejandro Magno nació en Pela, la capital del reino de Macedonia, en el verano del 356 a.C. Era hijo del rey Filipo II de Macedonia y de la princesa Olimpia del reino de Epiro. Desde muy pronto circulaban presagios divinos sobre su predestinada grandeza. Su madre Olimpia contaba que había soñado, estando embarazada, que un rayo golpeaba su vientre. Según la tradición, también se decía que el mismo día de su nacimiento, el templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, había sido incendiado y destruido por un rayo, como si la diosa Artemisa hubiera sido castigada por haber desatendido el templo para velar el parto de Alejandro. Su padre, Filipo, era un formidable estratega y político que transformó a Macedonia de un reino periférico en una potencia militar. Olimpia, por otro lado, era una princesa de Epiro y cuarta esposa del monarca macedonio. La madre de Alejandro era una mujer extraña, firme y de gran carácter. Era aficionada a los cultos mistéricos de Dionisio y una celosa protectora de su pequeño hijo. Alejandro no era solo un príncipe de ascendencia real, sino que también su linaje estaba envuelto en mitos y leyendas. Por parte de su madre, se decía que la familia real del Epiro descendía de Aquiles, el gran héroe de la guerra de Troya, mientras que por parte paterna, la familia real de los Argéadas se proclamaban descendientes de Hércules, el invencible hijo de Zeus. Una de las anécdotas más famosas de la juventud de Alejandro es la doma de Bucéfalo. Cuando Alejandro tenía alrededor de 10 años, un comerciante trajo a la corte macedonia un caballo imponente e indomable llamado Bucéfalo. Nadie en la corte real pudo montarlo y Filipo estaba a punto de rechazar su compra. Sin embargo, Alejandro observó que el caballo se asustaba de su propia sombra. Audazmente pidió permiso para intentar domarlo y tras colocar a Bucéfalo mirando al sol para que no viera su propia sombra, logró montarlo. Este corcel negro, quizá el más famoso de la historia, se convertiría en el fiel y estimado compañero de Alejandro hasta su muerte durante la campaña alejandrina en la India. El rey macedonio nombraría una ciudad en su nombre, Alejandría Bucéfala, como acto de reconocimiento y aprecio. La educación de Alejandro fue otra pieza clave en su desarrollo. A la edad de 13 años, Filipo contrató al renombrado filósofo Aristóteles para que fuera el tutor de su hijo. De retiro escolar en la ciudad de Mieza y tutelados por el filósofo griego Aristóteles, Alejandro, junto a sus compañeros reales, estudiaron durante 3 años sobre filosofía, ciencia, medicina y literatura. Allí fue cuando Alejandro se impregnó de entusiasmo por la épica homérica y la literatura griega. La Ilíada, su libro favorito, se convertiría en la inspiración para poder emular las hazañas de los grandes héroes míticos como sus antepasados Aquiles o Heracles. El éxito de Alejandro Magno radica en su padre Filipo. Este se había ocupado de formar un ejército permanente, bien armado y disciplinado. También aprovechó su estancia en Tebas, donde pudo conocer las tácticas del ejército que había derrotado a la poderosa e invencible Esparta. Filipo,
mejoró el ejército macedonio formando falanges más compactas y dotándolos de largas lanzas de casi 5 metros denominadas sarisas. Las falanges, a su vez, estaban flanqueadas por una eficaz caballería y tropas ágiles y ligeras, los hipaspistas y peltastas. Con este magnífico ejército y máquinas de guerra, Macedonia pudo conquistar regiones como Tracia e Iliria. Sin embargo, la expansión macedonia era mirada con recelo por las ciudades de Atenas y Tebas, que se oponían a la idea de una Grecia unida bajo el reino de Macedonia. Atenas y Tebas declararían la guerra a Macedonia en el 339 a.C. Un año más tarde, Alejandro enfrentaría su primera prueba en la batalla de Queronea. Las tropas macedonias, comandadas por Filipo, derrotaron decisivamente a las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas. Un decisivo Alejandro de tan solo 18 años jugó un papel crucial en la victoria, liderando la carga de la caballería que rompió las líneas enemigas del temido batallón sagrado de Tebas. Esta victoria resultó en la unificación de las polis griegas bajo un único reino por primera vez en su historia, con excepción de Esparta. Después de Queronea, los estados griegos se reunieron en Corinto, donde Filipo fue nombrado su hegemón, es decir, su general en jefe. La Liga de Corinto confirmaba la supremacía de Macedonia sobre el resto de polis griegas. Filipo no tardó en declarar la guerra a su enemigo tradicional. Los persas, con el objetivo de liberar a las ciudades griegas de Asia Menor sometidas al dominio persa y con ánimo de venganza de lo sucedido en las guerras médicas. Esta campaña, sin embargo, no sería liderada por Filipo. Para explicar la muerte de Filipo, nos remontamos al año 337 a.C., cuando Filipo celebraba sus bodas con su séptima esposa, Cleopatra Eurídice, una noble macedonia. Durante el banquete, Átalo, el tío de Cleopatra Eurídice, humilló a Alejandro insinuando que era un bastardo al ser medio epírota y que por lo tanto no era un heredero legítimo. Tras una acalorada confrontación, Filipo defendió a Átalo provocando que Alejandro abandonara el festejo furioso y enfadado. Meses más tarde, para celebrar la reconciliación entre Filipo y Alejandro, se celebró una boda entre Cleopatra, hermana de Alejandro, y su tío, también llamado Alejandro. Durante la celebración de esta boda, Filipo, en su entrada triunfal, fue asesinado en circunstancias misteriosas por Pausanias, un miembro de su guardia real. Alejandro, entonces con 20 años, asumió el trono en medio de sospechas y tensiones. La muerte de Filipo provocó revueltas en varias ciudades griegas, lideradas nuevamente por Atenas y Tebas, que aprovecharon el desorden en la corte macedonia para rebelarse y despreciaron a Alejandro al considerarlo joven e inexperto. Sin embargo, el joven rey actuó con rapidez, moviendo a su ejército hasta Tebas, la cual arrasó casi por completo. Este castigo sirvió de lección para el resto de estados helénicos que pensaran en sublevarse, poniendo fin a su campaña en Grecia. No obstante, debía continuar el plan de su padre, la invasión del imperio persa. Si quieres la segunda parte, no olvides dejar tu like y suscribirte para más vídeos de historia antigua. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima.